Amigos, bienvenidos de nuevo a una emisión más de su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contento de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Hoy hablaremos sobre algunos consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Bueno, yo creo que es un tema en el cual podemos trabajar mucho. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí, damos comienzo al programa del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, como les decía, hoy hablaremos sobre algunos consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. ¿Qué tal, Mari? Pues aquí, padre, contentos de estar aquí con ustedes y bueno, un poco platicando y reflexionando sobre este tema de la paz que es importantísimo hoy en día, ¿no? Sí, hoy a la actualidad sabemos que hay tal vez pocos motivos para estar en paz, para estar alegres. Sin embargo, es un factor muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Si no tenemos paz, si no tenemos esa virtud, la alegría, pues todo se vuelve más difícil, ¿no? El entorno social, el entorno familiar, el trabajo. Entonces es importante que veamos qué es lo que podemos hacer para, a pesar de todas esas circunstancias que estamos viviendo, la violencia, las injusticias, la situación económica, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo, pues qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? para salir adelante en esta situación. Claro, la paz es un valor indispensable porque trastoca pues, al ser humano en su integralidad, en todos los aspectos, en lo emocional, obviamente en lo físico, y eso hace pues, que sintamos que nomás estamos sobreviviendo y no viviendo y perdemos esa capacidad de disfrutar de la vida. ¿Cuánta gente no se le va la vida en odios, en deseos de venganza? Y pierde esa capacidad de disfrutar y de agradecer las bendiciones que diariamente está recibiendo en su familia, en el trabajo, en la comunidad en la que vive. Y esa violencia que se genera a lo mejor primeramente en el individuo se va a otros aspectos, no solo en lo laboral, sino en lo comunitario, a nivel país, mundo. Y pues realmente en lugar de crecer, nos estamos empobreciendo como seres humanos. ¿No? Sí, si hacemos un análisis, Mari, de la historia en nuestro país, nos damos cuenta que la violencia siempre ha existido por diferentes motivos, circunstancias, pero no hay que casarnos con la idea de que el ser humano tiene que ser violento, ¿no? En nuestra historia, en nuestro país, ha habido diferentes detonantes, ¿no? Cuestiones religiosas, cuestiones sociales, políticas, que han influido en la paz de nuestra sociedad, de nuestro mundo. No por ello la violencia es justificada, ¿no? El ser humano no está hecho para la violencia, para la guerra, está hecho para la paz, ¿no? Sin embargo, muchas veces nos hemos casado con esa idea, que el ser humano por naturaleza es violento, ¿no? Dirán los historiadores, pues la violencia siempre ha existido, desde la prehistoria, desde diferentes épocas de nuestra historia, pero hay factores que han influido en ello. La cuestión social, la cuestión política, la mentalidad de la época, pero tal vez no han sido las mejores soluciones a los problemas que han existido a través de nuestra historia, ¿no? Existe la paz, por supuesto, ¿no? El diálogo, existe todas esas circunstancias con las cuales nosotros podemos salir adelante cuando hay un factor que consideramos de violencia. La comunicación, el manifestar nuestro pensamiento, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Lamentablemente a veces parece que la historia, en lugar de dejarnos aprendizaje, nos ha dejado el seguir practicando o nos hemos hecho como más hábiles en cuestiones de violencia en lugar de en cuestiones de diálogo, de comunicación, de tolerancia, de inclusión, pues de paz finalmente, ¿no? Porque estamos, como usted dice, no hechos para la guerra, sino para ser felices. Fuimos creados para la felicidad y llamados a ella. Entonces, yo creo que ahí en casita estaría bien pensar un poco en por qué nos hemos convertido como sociedad, pero también hacer un análisis o una introspección de nosotros como individuos, qué tanto vivimos este valor de la paz o qué tanto practicamos este antivalor de la violencia, ¿no? Del odio. Y sobre todo yo creo que el factor también del acostumbrarse, ¿no? Cuando vemos las noticias en televisión o leemos el periódico o escuchamos la radio,
creo que ya nos hemos acostumbrado a que van a ser noticias malas, Ajá. que hay violencia, que hay todos estos factores que nos roban la paz. Entonces como que pensamos que tenemos que vivir de esa manera. No creo que sea lo correcto, ¿no? Volvemos a repetirlo. El ser humano no está hecho para la guerra, está hecho para la paz, ¿no? Así es. Mientras una persona, una familia, no esté en paz consigo mismo y con los seres con los cuales interrelaciona, no considero que esa persona viva tranquila, viva feliz y no aporte nada a nuestra sociedad, ¿no? Claro. Entonces es cuando se genera ese aspecto como de una contaminación, ¿no? Yo violento, me violento a mí mismo, violento a mi familia, violento a mi sociedad y mi trabajo, ¿no? Entonces, pero el detalle, Mari, yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir en esa violencia, ¿no? Que no es lo correcto. Es lamentable tampoco. el que no nos sorprenda, ¿no? Nos hemos hecho insensibles, a lo mejor por tanta saturación de información y de imágenes, pero el corazón está como anestesiado, no se conmueve ante el sufrimiento de personas porque quizás las consideramos que están a kilómetros y kilómetros de distancia de nosotros, pero en realidad pues son seres humanos como nosotros, con familias como nosotros, y no nos tenemos que ir muy lejos porque estas mismas situaciones en alguna parte de nuestra comunidad muy cercana se está viviendo y a veces lamentablemente incluso dentro de nuestras propias familias. Entonces, ¿cómo hemos permitido que nada de eso nos mueva o nos conmueva el corazón, ¿no? En el momento en que dejamos de vivir la paz, hay otros valores que dejamos de vivir, como son la compasión, la misericordia, la tolerancia. Entonces, al eliminar el valor de la paz, eliminamos un número valioso de valores que tendríamos que vivir en familia y en sociedad. Así es. ¿Qué te parece, Mari, si en el siguiente bloque ahondamos más en el tema? Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Les recordamos que se puede contactar con nosotros, ahí están apareciendo en pantalla nuestros teléfonos o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, En tu mano está. Bueno, estamos hablando sobre cómo vivir en la paz y en la alegría, algunos consejos que vamos a estar dando. Veíamos un poquito en el bloque anterior la realidad actual, cómo pues este mundo globalizado nos permite palpar la vivencia de la violencia en las naciones, en nuestro país, en nuestra comunidad, pero que no es exenta de ser vivida también en nuestras familias, que incluso de ahí podríamos decir que emana la violencia hacia otros aspectos. Y vemos que es lamentable porque al no vivir el valor de la paz estamos sacrificando muchos otros valores importantes. Y usted comentaba en el entrecorte, padre, la importancia de que se viva primeramente como núcleo en la familia para poderla irradiar, ¿no? Sí, así es. Hablábamos de que ahí deriva, ¿no? De que cuando educas a tus hijos en ese valor de la paz, de la tranquilidad, la alegría, pues vas a generar que ellos en su comportamiento social, de educación, trabajo, donde se desenvuelvan, pues van a tener aportar algo a nuestra sociedad. Sucede lo contrario también, cuando una persona es violentada en su entorno familiar, pues va a violentar a otros, ¿no? En el entorno en el que se desenvuelva. Consecuencia, la violencia genera más violencia, como se dice, ¿no? Sí, cuando un ser humano no tiene paz interior, se dice pues que damos lo que tenemos, ¿no? Lo que hay en tu corazón lo transmites a través de tus gestos, a través de tu comportamiento. Entonces es importante que allá en casita los padres de familia recuerden que la educación, los valores se hacen en casa. Claro. Entonces, si ustedes si fomentamos en el hogar la paz, la tranquilidad, la alegría en nuestros hijos, a pesar de las circunstancias del entorno, que muchas veces estamos muy condicionados, ¿no? Por esos factores, ¿no? Llegamos cansados del trabajo, la cuestión económica, el estrés, esos son detonantes de la violencia, pero cuando no lo sabemos manejar.
Entonces, cuando tratamos de controlar esos factores que pueden ser para nosotros difícil de controlarlos, logramos ese desarrollo de la paz en la familia. Pero creo que sí es importante el detenernos y tener conciencia de estos factores que usted dice, porque hay veces que la vida se nos va en esta vivencia de la violencia. Y como decíamos en el bloque anterior, ya no nos sorprende, el corazón está como anestesiado, se nos hace algo muy común, muy normal, y en casa lo vivimos igual. Y no podemos enseñarle a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos conscientes del daño que genera la violencia. Para poderla enseñarla tenemos que vivir. Y sí estaría muy interesante el hacer como una introspección y ver qué puntos son los que hacen de mí, en mi vida diaria, un ser violento. No, pues es que el exceso de trabajo, el estrés, el que no me doy un tiempo para el esparcimiento a lo mejor, o para el aprendizaje, para mi desarrollo personal, el que no me alimento, porque esto es cuestión de integral, no me alimento lo correcto, no hago el ejercicio que se necesita hacer, no descanso, no tengo convivencia familiar. Entonces, todos estos aspectos que hacen que la calidad de mi vida se deteriore, son los que nos van a llevar a explotar en algún momento dado, a vivir la violencia. A lo mejor circunstancias que tengo que sanar, incluso psicológicas, y que a veces no las aceptamos. Nuestra historia. Y es válido, o sea, todos tenemos problemas y todos estamos llamados a buscar cómo trabajarlos. ¿Por qué? Porque ya no quiero ser la persona que llega a casa y le grita a los hijos o golpea a la esposa, o tengo un problema, ¿por qué no? Por ejemplo, cuestiones de adicciones, pero todo eso lo podemos desarrollar, todo eso es violencia y podemos trabajar en ello. Y con el ejemplo, porque el ejemplo arrastra al final de cuentas, de nada sirve decir sé pacífico o no grites, si yo llego gritando o si mi casa pues es un caos, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que es fácil, pero creo que es un llamado muy necesario en la actualidad el poderlo hacer, ¿no? Sí, y a fin de cuentas, como mencionábamos, en el hogar, en la casa, es donde vamos a aprender esa sana convivencia, esa paz, esa alegría. Entonces, debemos siempre de apostar por ello, ¿no? Entonces, no casarnos con esa idea de que hay que violentar. Si me violentan a mí, yo violentar, ¿no? Muchas veces la misma moneda, vamos generando eso, ¿no? Si te golpean, pues golpean, ¿no? Yo creo que existen otros métodos, otros medios para que los niños, en este caso, que son las personas a las que vamos a educar en ese sentido, pues aunque vean la violencia allá afuera, la casa, el hogar sea un lugar de paz, de tranquilidad. Que no lo vean como algo normal, que lo vean con la actitud crítica, que sepan entender que no es lo correcto y que no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque en mi casa yo me sé amado, respetado, sé que puedo expresar y dialogar para llegar a un acuerdo y no que todo se arregla con violencia, golpes, ¿no? Con gritos. Sí, es importante eso, ¿no? Y sobre todo que es una obligación de los padres, ¿no? La sociedad está siendo afectada por ese tipo de situaciones, porque los mismos padres de familia van generando estas circunstancias, ¿no?, de violencia. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en famoso bullying, ¿no? bullying, que es una respuesta de lo que se vive en casa. Así ¿no? es, ¿no? Entonces todo ello deriva de que los padres de familia no están educando en la paz y en la alegría. Y en la alegría, en seres que se saben valiosos, amados, entonces van a irradiar lo mismo allá afuera, ¿no? Y que esas condicionantes que hablábamos del exterior, el trabajo, el estrés, la presión económica, la presión social, están siendo afectando demasiado a nuestras familias, ¿no? Porque no las saben manejar, pero si los mandamos al mundo con las herramientas necesarias, van a mejorar el mundo y aparte van a saber enfrentarse a esas pruebas que se van a presentar. Digo, es normal en casa que a veces alguien llegue cansado, que alguien alce la voz, o sea, somos seres humanos, pues, pero el simple hecho de estar conscientes de ello y tratar de estarlo, pues, controlando y saber pedir disculpas, por favor, el gracias, todos estos aspectos eso nos va a ayudar. ¿Qué te parece, Mari, si invitamos a una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando de consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está, somos muchos más. Vives en tu corazón, nace la ilusión
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Queremos mandar saludos a Phoenix, Tucson, Arizona. Nos ven por allá también, Mari. Muy bien, pues saludos afectuosos para allá todas las familias que nos ven. Aprovechen también para estar en contacto con nosotros a través de Facebook. En tu mano está. Díganos qué opinas sobre el tema, cómo vive en su casa estos valores o cómo le gustaría vivirlos. Yo creo que eso es muy importante. Sí, estamos hablando consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. En el bloque anterior veíamos que hay muchas condicionantes, ¿no?, para lograr esa paz, esa alegría en el hogar. Sin embargo, son factores que se pueden superar, que se pueden salir adelante. En nuestro material nos dice un punto: la paz se vive, ¿no? Si tienes un verdadero sentido de justicia, dice, en primer lugar. Vivimos en una sociedad muy injusta, donde vemos constantemente situaciones que nos molestan, que nos afectan y que generan cierta violencia en la persona, ¿no? Y a la vez transmitimos esa violencia, ¿no? Vivimos con mucha frustración a veces, ¿no? Yo creo que sí es importante, en la medida de lo posible, practicar todos aquellos valores que nos llevan a la paz. Uno de ellos sería pues el vivir la justicia, primeramente en casa y en lo que nos toque en nuestra comunidad. Si podemos ayudar a alguien que se encuentre en necesidad, si está en nuestras manos aportar algo. Hay veces que pensamos que eso no va a hacer el cambio, pero si todos pensamos igual, precisamente por eso es que no avanzamos. Entonces, ese poder hacer la diferencia en ese día, en ese instante, con alguna persona, nos ayuda a vivir el sentido de la justicia, y eso es un paso hacia la paz. Y si lo hacemos en casa, pues nuestros hijos lo van a llevar a su vez, y así sucesivamente. El caso es no desanimarnos. Hay veces que la apatía hace mucho daño, ¿no? Sí, sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? Superar esas condicionantes, ¿no? Hace poco una persona me llamó por teléfono y me dice: padre, siento un poco de remordimiento porque esa persona venía manejando y enseguida de él venía un motociclista. Entonces ella pita y el motociclista se cae y sufre un accidente, no murió, ¿no? Pero ella se siguió de largo. ¿Por qué? Porque dice: nuestra justicia no es correcta, tenía miedo de detenerme. Sin embargo, siento ese remordimiento en mi interior. Dice: yo debí de haberme detenido para ver qué le había sucedido a esta persona, y sin embargo yo me sigo de largo. Entonces, como las condicionantes muchas veces sí nos atan, ¿no?, para actuar en esta justicia y tomar las correctas decisiones. Sí, lamentablemente pues hay circunstancias que nos rebasan, ¿no? Y somos seres humanos y nos podemos equivocar. Siempre habrá la manera de pues intentar corregir, pero sí el vivir la paz nos llama un poco también a ser valientes. Claro que las cuestiones a veces nos limitan, pero tenemos de... pues si no lo haces, no lo vas a lograr. Ajá, ¿no? Tienes que practicar. Tenemos que probar. Así y también yo creo que para vivir la paz hay que vivir la fe, tener fe y ponernos en manos de Dios y hacer la parte que nos toca y confiarle a Dios lo demás, ¿no? Yo creo que eso suena complejo, pero no nos lleva a la alegría, porque vamos a vivir una tranquilidad que no nos las van a dar las cosas materiales, ni el estatus, ni todo eso que nos vende el mundo actual. Sí, recordar que lo que nosotros hacemos, el ser humano, siempre tiene una consecuencia. Nuestros actos, por lo que hacemos o dejamos de hacer, recordarles en casita, tiene una consecuencia, es inevitable. Si tú haces algo, va a tener una consecuencia. Si no lo haces, también lo tiene. También tenemos que responsabilizarnos. Entonces, tienes que ser responsable de esos actos. Nuestro material dice que también cuando no nada más se reconocen los propios derechos, sino también los derechos de los demás, es cuando vivimos la paz, ¿no? Sí. A veces somos demasiado egoístas, vamos a decirlo, y solamente pensamos en nuestros derechos y en nuestros problemas, ¿no? Y no volteamos hacia las otras personas, ¿no?, que también tienen el derecho de vivir la justicia, de vivir la paz, de vivir la tranquilidad, y que a veces no lo vemos de esa manera. Así es, yo creo que tenemos mucho que aprender sobre eso. También dice: al enseñar a los hijos a distinguir entre el bien y el mal, al formar en ellos una conciencia recta, a la vez que se trabaja por la paz. Yo creo que es muy importante. En la actualidad hay mucha información, muchas cosas que se nos muestran como verdades. A lo mejor compramos las ideas a veces sin razonarlas. Hay que enseñarle a nuestros hijos entender que si es justo, que no es justo, que es bien, que es mal, y que ellos tengan esa actitud crítica para poder discernir por qué camino ir de la manera más honesta y con la caridad más posible, porque aquí se trata de vivir sin afectar al otro,
pero conscientes de dónde está la verdad, sin autoengañarnos. Yo creo que es muy importante para vivir la paz eso, el respeto, el saber son vivir valores fundamentales. con un criterio que nos invite a razonar, a pensar antes de actuar, antes de hablar. Todo esto es importantísimo, Sí. ¿no? Yo creo que, María, allá en casita invitamos a las personas a que reflexionemos sobre este tema, ¿no? Estamos hablando de factores muy importantes que son detonantes para la violencia en nuestra sociedad. Entonces, en casa, cómo nos comportamos, cómo educamos a los hijos, Claro. qué valores enseñamos. Muchas veces sí le decimos, esto es algo incorrecto, es algo malo, es algo bueno. Sin embargo, no basta con saberlo, sino que hay que Vivirlo. practicarlo, hay que vivirlo. Y hay que empezar a vivirlo con ellos mismos, respetándolos a ellos mismos. A veces nuestra fuerza, nuestra autoridad, los inconscientemente podemos estar afectándolos. Entonces, vivir la paz es también respetarlos a ellos, vivir sin violencia hacia ellos, ¿no? Sí, así es. Y cuando dialogamos en familia, cuando platicamos sobre este tipo de situaciones, de aspectos, hay que dejar en claro, ¿no? Que no porque la sociedad o nuestra sociedad viva de esa manera es lo correcto, ¿no? Nos hemos casado, como comentábamos en el bloque anterior, con esa idea de que así se vive y así tiene que ser. Claro. Vivir en violencia, vivir bajo esas circunstancias, pero no es lo correcto, Sí, ¿no? en la actualidad yo creo que la misma lluvia de información que se viene nos obliga como padres a estar informados y a permitir que los hijos vean esa información y nosotros dialogarla con ellos para que ellos aprendan a tener esa actitud de crítica y de entender qué es lo que está sucediendo Así es. y cómo vivirlo de manera correcta. ¿Qué te parece, Mari, si en el siguiente bloque hablamos un poco sobre los pasos para lograr esa paz que estamos hablando? Adelante. Sí. Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, pensando en usted. Aprovecho para enviar saludos a Tampico, Tamaulipas. Gracias por estar en contacto con nosotros por allá. También al estado vecino de Sinaloa y a la ciudad de Magdalena de Quino, Sonora. Gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Veíamos algunos puntos importantes para vivir la paz y quedamos en el bloque anterior de hablar un poco sobre pasos para lograr la paz como una virtud. Las virtudes se tienen que hacer con la práctica para que estas se conviertan en buenos hábitos, ¿no, padre? Y poderla pues llevar a los demás. Entonces yo creo que es muy importante algunos consejos o puntos que nos puedan servir ahí en casita para poder vivir la paz y la alegría en el hogar. Así es. Nuestro material habla acerca de la voluntad. Como lo decíamos en el bloque anterior, no es solamente diferenciar entre el bien y entre el mal. La voluntad es un factor importante, ¿no? La voluntad la vamos acrecentando conforme vamos practicando esa virtud. O sea, la voluntad no es algo que viene de un día para otro, ¿no? Lo vas generando con la práctica, ¿no? Claro. En la medida en que tú vas o vamos enseñando a los hijos en casa ese comportamiento, esa tendencia al bien, ellos van a ir pues ejercitando y fortaleciendo esa virtud, ¿no? Así es, y la voluntad nos habla de vivir en el esfuerzo, en el querer, en el querer hacerlo. Yo creo que eso es muy importante, padre, en el autocontrol. Son muchos aspectos, no estamos hablando de sentimientos, sino de realmente una resolución de querer. Sí, vivir. y eso lo vamos a lograr con la práctica, Con la definitivamente. práctica, totalmente. En la medida en que vamos ejercitando la voluntad en nuestra persona, vamos logrando ese hábito, ¿no? Si no lo hacemos, aunque tengamos el conocimiento o hayamos enseñado a nuestros hijos a diferenciar entre el bien y entre el mal, ellos no lo van a lograr Sí, si hay que no lo tener practican. la voluntad de Así ser es, buenos, pues, así no es. realmente, Como puede suceder con lo otro, con ¿no? lo opuesto. Se va generando la violencia y el niño se va acostumbrando a vivir en violencia. Que ya Y to- sería como el vicio, pues, El ¿no? vicio, Estamos hablando así es. nosotros de la virtud para vivir en la paz. Un primer paso sería la voluntad, lo contrario sería el vicio de la violencia, ¿no? También está la exigencia.
Dice, a los hijos hay que exigirles, claro que dentro de sus posibilidades, enseñarles a enfrentar los problemas y esforzarse por resolverlos, que sepan sentirse orgullosos de haber sido capaces de realizar las cosas por sí mismos. Creo que eso es muy importante, a veces que le tenemos miedo a nuestros hijos, de que se esfuercen, no vayan a sufrir, pero la exigencia es importante. Obviamente vamos a ser conforme a la edad del niño, no le vamos a exigir algo de lo que no es capaz o de lo que no tiene la madurez, pero según la etapa del niño, infancia, adolescencia, juventud, pues se le tienen que ir exigiendo ciertas cosas, tiene que ir viviendo en la disciplina, porque esa cultura del esfuerzo es lo que va a hacer que él después sepa que para obtener las cosas hay que trabajarlas, hay que autoexigirse, no se ganan de manera fácil, y eso lo va a llevar a vivir en la bondad y en la paz, sí, en el que no se le va a hacer fácil, por ejemplo, tomar lo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque él sabe que para obtener las cosas se tiene que el exigir, esforzarse, el ser disciplinado, el trabajar para alcanzar algo. Así es. Y eso yo creo que es muy necesario, sobre todo en una cultura como la de hoy, que todo es desechable, que todo es fácil, práctico, rápido. Todo es práctico e inmediato, ¿no? Así es. Yo creo que la exigencia es algo que nos va a ayudar pues a medida de las posibilidades del niño, de la personita que queremos educar, por supuesto, ¿no? Se le va a exigir conforme a sea la persona, ¿no? Pero siempre tendiendo a que él mismo vaya cayendo en la cuenta de que hay que ganarse las cosas, de que hay que esforzarse para salir adelante, por supuesto. Y tomando en cuenta, como dice usted, la edad, el temperamento, la autoestima del niño, etcétera, ¿no? Se trata de que queremos hacer algo bueno en el niño, no es exigir por exigir, pero también no caer en la permisividad, en el que todo lo tengan, en el que todo se lo dan, de tal manera que no sabe el niño ni siquiera lo que es la frustración, ¿no? Sí, y sobre todo el ejemplo. Yo creo que no hay que dejar de mencionar esto, ¿no? Los niños van observando el comportamiento de los adultos, ¿no? Claro. Específicamente el de los padres, porque es con quien conviven la mayor parte del tiempo. Yo vi que mi padre era trabajador, responsable, puntual, que llevaba la comida a casa, pero pues de una manera honrada, que tuvo éxitos, pero lo hizo de una manera esfuerzo, no podríamos exigir algo que nosotros no damos ejemplo de ello, ¿no? Claro. Si no damos ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de tratar de llevar una vida más en paz, más tranquila, no podríamos exigirle al niño, a la niña, esos factores, porque no los están viendo en nosotros. Porque ¿no? Violencia también es, y sería un mal ejemplo, el ser arribista, el ser aprovechados, el ser deshonestos, el hacer trampa en los negocios, todo eso también genera violencia. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Hay que pensarlo ahí en casa. Así es. Otro factor para lograr la paz es el respeto. Cuidar que los niños no adquieran la costumbre de tomar las cosas de otro, por muy insignificante que esto sea, ¿no? Por ejemplo, el robo, ¿no? Yo creo que el factor del respeto, de ver a otra persona con sus derechos, como los tengo yo, como igual, es muy importante, ¿no? Por mínimo que sea, ¿no? Yo creo que el vicio se va generando por pequeñas circunstancias. Tomo y no pasa nada. Una cosa pequeña, tomo algo sencillo, pero después al niño se le va a hacer fácil tomar algo más, ¿no? O lastimar a alguien más. Y tristemente más cuando se le festeje, ¿no? Como es algo pequeño, a lo mejor nos vamos a reír, pero bueno, ¿qué le estamos dejando al niño? Hay que empezar desde lo más sencillo a que respete, ¿no? Y es importante porque sí hay conciencia, sí hay conciencia de ello en los niños. El ser humano ya tiene intrínsecamente eso, ¿no? En nuestro cerebrito, conforme vamos creciendo, hay conciencia de bien y conciencia de mal, qué es lo que sí se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero ¿qué te parece, Mari, si continuamos hablando sobre este aspecto, sobre este tema en el siguiente bloque? Muy bien. Vamos a invitar a una pausa. Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. En el bloque anterior, Mari, iniciamos hablando sobre los pasos para lograr la paz. Vimos la exigencia, la voluntad, el respeto, pero también está la generosidad. Así es. ¿Qué es la generosidad? Es algo que es difícil en la etapa de los niños, ¿no? Pero yo creo que es cuando más debemos de enfocar De en trabajarla, generar ¿no? este valor, en trabajar ese valor, ¿no? ¿Por qué? Porque como niños nos gusta tener, nos gusta poseer y a veces no nos gusta compartir lo que tenemos, El ¿no? clásico mío, ¿no? Sí, pero yo creo que son las etapas en las que más se debe de trabajar los padres de familia sobre este factor. Yo creo que es muy importante en casa enseñarlos a voltear a las necesidades de los demás. Empezar con los de cerca, ¿no? Con lo que necesita tu hermano, ayúdalo, o con lo que necesita papá. Pero posteriormente hay muchos pretextos para ayudar en sociedad, desde ir a algún albergue, ayudar a alguien simplemente en la calle. ¿Qué te Otros parece niños. si a esa persona le dejamos comida, etcétera, o preguntarle qué necesita? Entonces, todo eso, si él lo ve en los adultos, obviamente el recuerdo queda y la práctica se va a ir dando, entendiendo que hay edades en las que es más renuente, respetando un poco eso, pero sin dejar de ser constantes para que el niño termine practicando el valor de la generosidad. Yo creo que eso es muy importante. Y va muy de la mano del punto de la justicia, ¿no? Para generar la paz, ¿no? Sí, porque muchas veces vemos circunstancias en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y nos quedamos pues de brazos cruzados, no hacemos nada. Entonces, el niño o la niña lo va a ir viendo como, como Claro. algo normal, que no te afecta, que no influye en tu persona, pero recordemos que pues somos vecinos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? En nuestra sociedad somos hermanos, ¿no? Claro. Todos venimos de donde mismo, De donde hijos mismo. de Dios, entonces necesitamos vernos como hermanos, ¿no? Es cuando te mueve la entraña y dices, pues hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar. Es lo que comentaba ahorita en el bloque también anterior, de que ya tenemos dispuesto y sabemos qué está bien y qué está mal. No nos podemos engañar, podemos hablar de la boca para afuera y decir, esto es mi verdad, esto es lo que creo, por eso lo hago como lo hago. Pero en el fondo, en el llamado de la conciencia, si somos honestos, sabemos entender cuál es la verdadera respuesta, dónde está la verdad, el bien y el mal. Entonces yo creo que ya Dios nos dotó de todo lo necesario para irnos por el camino del bien, que finalmente es el camino de la felicidad plena. Si no, siempre nuestra conciencia nos va a estar recriminando y la intranquilidad va a ser reina de la casa y de la sociedad. Y En el vamos momento que nos escuchemos, vamos a encontrar esa paz, ¿no? Y vamos a vivir engañados, definitivamente. Claro. Hay gente, habemos o hay gente que vive en una paz, en una alegría superficial, ficticia, ¿no? Que aparentemente son felices, que aparentemente viven en paz, pero interiormente no hay una esa- amargura y ajá, una intranquilidad. que sí, es falso, a fin de cuentas, ¿no? claro. Otro factor es la cortesía. La cortesía, La muy cortesía, importante. ha dicho un pensador que es hija del respeto al prójimo y hermana de la caridad, ¿no? Eso van es de la importante, ¿no? Ser cortés con la otra Claro. persona, ¿no? Ver al otro no solo como una persona X, ¿no? Sino como alguien valioso, como alguien que también, como yo, tiene derechos, ¿no? Y que hay que tratarlo de la manera pues más correcta que se Incluso ir más allá, porque podemos decir, no, pero es que el otro no vive la paz y es que el otro es abusivo, entonces yo no le voy a dar, bueno, no nos estamos dando la oportunidad de, con nuestra actitud, mover corazones o cambiar mentes. Entonces el mundo siempre va a estar así. ¿Por qué? Porque nos sentimos atacados unos por otros. Ese yo creo que es un paso muy importante. Bueno, él no, pero yo sí. Y es más lo que nosotros ganamos. Hay veces que ese aferrarnos a nuestras verdades, a nuestros aspectos, generan más violencia y más intolerancia y más tristeza y amargura. ¿Por qué? Porque no nos permitimos abrir. En el momento en el que nos permitamos practicar un poco la cortesía, la paz, el diálogo, el ok, te acepto como eres, te ayudo en tus necesidades, va a ser tal la tranquilidad que vamos a experimentar en casa y en la sociedad que después ya no vamos a poder evitar vivir esta virtud, ¿no? Así es. Habría que preguntarnos también, María, allá en casa, ¿cómo estamos, ¿no? Si estamos viviendo en esa paz ficticia, en esa alegría superficial, si estamos intranquilos, si no tenemos paz, y qué es lo que ha detonado ese factor en la familia. ¿Dónde se ¿no? origina? Ajá. Es muy común y es algo triste
que hay muchas familias que viven en una violencia. Violencia de padres a hijos, violencia entre hermanos. De Entonces hijos a padres, también. es feo eso. Y no estamos en realidad aportando nada a nuestra sociedad, ¿no? Si estamos educando en la violencia, en la justicia, en la intolerancia, pues eso va a detonar en una sociedad Y intolerante. tristemente ese aferre es el que no nos permite vivir esa alegría en la que estamos invitando el día de hoy en casa, ¿no? Y en nuestra sociedad. Y no ver como algo superficial el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aspecto espiritual va muy de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿no? Ya se han hecho estudios que una persona que tiene una religión, que profesa una religión, que es espiritual, que la vive, es menos violenta que una persona que no lo hace. Y es más, vive esperanzada, tiene más cosas positivas que esperar. ¿Por qué? Porque su actitud es optimista, simplemente es mucho más confiada, más abandonada a ese Dios, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el darnos esa oportunidad de vivir todos estos valores, especialmente pues cerramos con el bloque de la cortesía que nos lleva a la caridad. Y valores que desgraciadamente se han perdido, que no por el hecho de que se hayan perdido no existen, ¿no? Claro. Son simplemente valores que hemos dejado de lado porque hay otros factores que tal vez son más fuertes y que no hemos sabido quitar de nuestra vida y que son antivalores a fin de cuentas, ¿no? Palabras tan necesarias como un por favor, un perdón, un gracias, entonces, que hacen mucha diferencia y pareciera que no, ¿no? Entonces como que eso lo hemos dejado de lado, pero vemos una sociedad que continuamente se violenta, que genera injusticia y que definitivamente va a ser la sociedad que heredarán los hijos, ¿no? en la cual vivirán. Mari, ¿qué te parece si continuamos hablando sobre el tema? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando sobre consejos para lograr la paz y la alegría en el hogar. Enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es un programa de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, pensando en usted. Acompáñenos, díganos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, en Facebook, En tu mano está. Y bueno, estamos hablando sobre consejos para vivir la paz y la alegría en el hogar. Vemos algunos puntos muy importantes para poder vivirla, las proponemos ahí en casita, pues cada quien hará introspección y verá qué es lo que se necesita. Es muy importante ser honestos a la hora de trabajar con todos estos puntos. Cada quien sabe qué ocupa para vivirlo en lo individual y en conjunto. Padre, pues de los puntos que quedan aquí a invitar es el orden. Dice que es un elemento esencial para que haya armonía y equilibrio en el hogar. Cuando hay orden en una casa, hay normas y límites. Esto proporciona seguridad a los niños y les enseña la disciplina. Así es muy importante el orden porque eso es lo que les va a dar una guía hacia dónde van sus metas, ¿no? Así es. Y fíjate, Mari, este factor es muy importante. Cuando entramos a una casa y hay orden, quiere decir que es una familia en paz, una familia tranquila. Si tú entras a un hogar y ves ropa regada, juguetes por todas partes, esto es un indicador que algo anda mal. Exteriorizamos la violencia, nuestra forma de vivir esa paz, ¿no? Entonces, cuando entramos a un hogar y todo está en desorden, quiere decir que nosotros estamos en desorden, ¿no? Cuando todo gira en paz, vas a ver un hogar tranquilo, las cosas en su lugar. Entonces, es un detonante muy importante. Así es, habría que estudiar qué aspecto sensible hay ahí que nos está trabajando, qué nos está sobrepasando, desde un exceso de trabajo o desde una carga hacia una sola persona de la familia, desde que no se pueden poner de acuerdo, trabajar en conjunto, repartir roles, o sea, muchos aspectos los que nos pueden dar este tema, pero el poder dar límites y el poder hacer que nuestros hijos trabajen en conjunto en el hogar, les da a ellos una seguridad, les da un lugar armónico en donde refugiarse, y a los que visitamos esa casa, por supuesto que nos gusta estar ahí o visitarla más seguido. ¿Por qué? Porque transmiten algo, ¿no? Transmiten paz. Contagio. Entonces yo creo que eso es muy importante. Otro punto, padre, que también podemos tomar en cuenta aquí es la valentía. Ser valientes
porque la paz, para vivir la paz tenemos que ser valientes, no todos van a estar de acuerdo con algunos puntos a Así vivir. es. Tenemos que y tenemos enfrentarnos. que saber afrontarlos con respeto, con caridad, claro está, sin atacar, pero sí con firmeza y viviendo con valentía eso que pensamos, eso que creemos. Yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, si no nos atrevemos a vencer esas condicionantes que hablábamos en los bloques anteriores, que existen en nuestra sociedad y que son muy fuertes, pues no se va a generar en ningún momento la paz en el hogar, ni la tranquilidad, ni la alegría, ¿no? Tienes que salir adelante y venga lo que venga, Claro. pero hacer siempre la justicia, hacer siempre el bien, que es lo mejor a fin de cuentas, ¿no? Así es, y para eso también se requiere un último punto que sería la humildad. Así es. El ser humilde es el aceptar, me he equivocado en esto que yo he hecho ha generado violencia, ¿por qué no en casa, con mi pareja, con mi familia, etcétera, o en mi trabajo? Pero voy a trabajar para mejorar, ¿no? Y realmente al final de cuentas, antes que los demás, el mayor beneficiado es uno mismo, ¿no? Y el ser honestos, bueno, estaba equivocado, cambio de Correcto. opinión, se vale, ¿por qué no? Así es. A veces cometemos ese error, Mari, de ir como acumulando en nuestra vida el resentimiento, ¿no? El resentimiento es aquello que a través de las circunstancias que hemos vivido nos van dañando, nos van lastimando, ¿no? Nos vamos amargando, decimos la palabra el término que utilizamos, ¿no? Porque tuve conflictos en la familia, en el trabajo, y que no supimos desecharlos de nuestra vida y sacar de esas circunstancias, de esos acontecimientos solamente lo bueno, ¿no? Así es, Entonces muchas veces vemos personas que a través del tiempo no han sabido sacar de su corazón esos resentimientos, ¿no? Y afectan, por supuesto, ¿no? Es muy difícil que se pueda vivir la alegría en casa cuando hay resentimientos, ¿no? Yo creo que tratar de vivir un proceso de perdón bien llevado, sabiendo que no es algo mágico, pero que se puede llevar paso a paso, sanar esas heridas, nos va a llevar a vivir en paz, a generar pues la menos violencia o nula violencia, si es posible. Y entonces sí vamos a poder vivir una felicidad plena que no está basada en cosas superficiales, en logros, en objetos materiales, sino en vivir en paz, en el cariño de los que nos rodean y en un ambiente pues más armónico. Así, ¿no? yo creo que es importante que en casita tomen nota de esto, yo creo. Somos lo que venimos arrastrando, nuestra historia. Claro. Pero eso no quiere decir que nuestra historia nos condicione en la cuestión de la paz, de la tranquilidad, la alegría, ¿no? Ok, tuve una infancia tal vez difícil, una adolescencia difícil, no sé, circunstancias que pueden salir en la vida de cualquier persona, pero eso no me debe de condicionar. Hay muchos ejemplos de personas que han vivido de esa manera y sin embargo le han apostado a todo lo que hemos dicho, ¿no? Y han sido capaces de ser felices, independientemente del error. Puede ser el más garrafal, el más horrible, finalmente a veces nosotros mismos somos los que nos violentamos más, ¿no? Los que menos nos perdonamos. Y que no sacamos esas cosas entonces de por vida. más horrible que haya sido la decisión o el error o la acción en la que hayamos vivido, si nos disponemos a vivir estos puntos que aquí hemos puntualizado y sanar ese resentimiento que usted comenta, podemos vivir esa paz que tanto necesitamos, ¿no? Hay que recordar eso en casita, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos tenido una vida difícil, circunstancias difíciles en nuestro hogar, no quiere decir que sean condicionantes. Si tú los tienes, los puedes sacar de tu vida y solamente tomar de ellos lo bueno, ¿no? Lo malo, déjalo. Lo bueno que te ayuda a crecer, que te ayuda a estar en paz, que te ayuda a estar tranquilo, tómalo. Simplemente existen las circunstancias buenas en nuestra vida y las circunstancias malas, todos las pasamos, pero habemos personas, vamos a llamarlo así, más inteligentes, ¿no? Que decidimos tomar aquello bueno de lo malo y lo malo lo desechamos para seguir creciendo y seguir formándonos y formar a nuestros hijos en esa paz, en esa tranquilidad, en esa armonía. Al contrario, esas malas experiencias a lo mejor podemos enseñarle al prójimo, o sea, a nuestros hijos o a otras personas, a no vivir lo que ya nosotros vivimos. Así ¿no? es, definitivamente. Pues muchas gracias, No, Mari. gracias a usted, padre. Gracias allá en casita por habernos visto. Les damos un fuerte abrazo. Recuerden sonreír de la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Dios les bendiga.